La herramienta principal del siervo de Dios, del ministro, es la palabra. La mayor parte del éxito va a depender del trato que le des a este libro. Aquella hermana que perdió los lentes, duró 3 meses sin lentes. Andaba por ahí, cónchale, qué buena broma. Decía, el diablo me robó los lentes, qué broma, y tan caros que están. Estaba en lucha esa hermana. Un día agarró la Biblia y le quitó el polvo encima. Estaba empolvada. Abrió la Biblia y ahí estaban los lentes. Si ha visto la Biblia antes, tal vez tiene una mejor visión. Ahora bien, tu éxito va a depender de qué manera tú veas y trates este libro. Es que yo lo leo y no lo entiendo, dicen algunos. Es que yo necesito que alguien me lo explique. Cada persona, escúcheme bien, cada persona que sabe que es llamada por Dios, de manera inmediata, debe poner la Biblia en primer lugar. Y de ella va a depender que tú conviertas la palabra de Dios en la única regla infalible de fe y de conducta. El que agarre la palabra de Dios dice, yo voy a aplicar cada cosa que esté en ese libro a mi vida. No se lo voy a aplicar a los demás. Porque algunos lo único que hacen es agarrar la Biblia para juzgar a los demás y para condenar. Y los versículos de condenación, esos son los favoritos de ellos, para decirle a la gente, te va al infierno, te condeno y aquello y lo otro. No, la Biblia es para que tú la conviertas en una regla infalible de fe y de conducta. Para ti. Para ti. Cuando vayas a hacer algo, vas a hacer algún negocio, vas a dar algún paso, tú dices, voy a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Te enamoraste y andas viendo corazoncitos por donde quiera. Entonces, vas a la Biblia, vas a la palabra y dices, ¿qué dice la palabra acerca de esto? Claro que al enamorado a veces le conviene más que arrancarle páginas a la Biblia, para que no le dé un buen consejo de amor. Claro, usted piensa que la Biblia es solamente para que yo se las predique aquí y ustedes chévere, sentaditos, ustedes amén, gloria a Dios. No, la Biblia es para que usted mismo la tenga o la convierta en una regla infalible, que no falla. Ok, un medidor de vida. Esto es lo que va a medir. La Biblia dice que vemos como con la cara descubierta, como en un espejo. La Biblia es tu espejo. La Biblia debe ser el espejo que refleje lo mucho o lo poco que hay de Cristo en ti o en mí. Por eso no puede existir un entrenamiento sin la Biblia. Yo no sé cómo ahora preparan y que los liderazgos de pacotilla sin Biblia, sin palabra, no saben nada acerca de la Biblia, nada acerca de la palabra del Señor. Yo le propongo algo hoy, seamos ministros de la palabra. ¿Qué le parece? Vamos a ser bibliólatras. No, adoramos a Dios, no a la Biblia, pero caminamos de acuerdo a su palabra. Ahora bien, ¿qué contiene la Biblia? Le pregunto a usted, ¿qué hay en la Biblia? Dígame alguien. La palabra de Dios, exacto. Jesús le dijo a los fariseos: escudriñen la Biblia, lean la Biblia, porque a vosotros os parece que ahí está la palabra. Se parece. ¿Qué contiene la Biblia?
¿Qué hay en la Biblia que usted necesita? Vida. Muy bien. Vida. Las palabras que yo hablo, dijo el Señor Jesús, son espíritu y son vida. ¿Qué más? Promesas. Ahí están las promesas de Dios. Lo que Dios dijo que te daría. ¿Qué otra cosa? ¿Ah? Dirección. Claro que sí. La palabra es lumbrera a nuestro caminar. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Muy bien. Alimento espiritual también. Dice la Biblia que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Mire cómo ustedes están bien entrenados. ¿Quién los enseñó a ustedes? Quiero que me diga más. ¿Qué más tiene la Biblia? Consejos. Amor. Fe. Palabra de vida. Enseñanzas. Alguien dijo por ahí sabiduría. Correcto, sabiduría. Salvación, claro que sí. Gloria a Dios. Hay algo que contiene la Biblia. Claro, no lo decimos porque no puede verse. Pero hay algo que se llama revelación, que es algo importante que usted debe agarrar. También tiene información, porque usted es un libro que lo informa a usted. Lo informa de forma intelectual, lo informa de manera histórica. Usted empieza a obtener un conocimiento. La Biblia tiene conocimiento, porque le provee a usted un conocimiento. Pero hay algo que se llama revelación, que no lo tiene cualquier libro, que no lo tiene otro libro. Cuando allí dice que la palabra de Dios es inspirada por Él, son los pensamientos de Dios revelados allí, es la voluntad de Dios revelada en palabras. Otra cosa que contiene este libro es a Jesús. Jesús está en este libro. Cada vez que usted lo lee, usted recibe de Jesús. Porque cuando la Biblia habla de que Jesús era el verbo y el verbo se encarnó, está hablando de la palabra. Porque la palabra o el verbo era la palabra y la palabra estaba en la boca de Dios. Ahora yo no me debo quedar con el conocimiento solamente. Aunque debo adquirir conocimiento, debo leer la Biblia. Debo leer la Biblia. Cada persona, cada creyente debe ocuparse en el santo ministerio de tener el conocimiento total de la Biblia. No algunas porciones favoritas, como es el estilo de muchos. Se les pregunta un verso bíblico y dicen, Jesús lloró. Tú eres el que va a llorar más adelante cuando necesites la palabra y no la tengas. Yo conozco muchos que tienen versos favoritos nada más. Y los rayan y bueno, ya uno sabe antes de decirlo, no por revelación, sino porque no tienen más. No tienen más versos. Usted debe adquirir un conocimiento total. Debe interesarse por cuáles son los libros, por qué se llaman así, por qué son 66 libros, por qué es un Antiguo Testamento y por qué es un Nuevo Testamento. Claro, ya ahorita no hay tiempo porque ya todo es más moderno, ya todo es más rápido. Pero yo quiero volverlo, yo quiero regresarlo a que ustedes estén bien preparados, dispuestos para toda buena obra. A fin de que usted sea un varón perfecto y una varona perfecta. Y eso lo da la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor.
La palabra tiene historia, tiene filosofía, tiene teología. Teología es la ciencia que trata de estudiar a Dios. Yo le puse el trata, pero cuando hablan de teología, es la ciencia. Ellos dicen que estudia a Dios, pero yo digo que trata de estudiar a Dios, pero no lo logra. Porque Dios es tan grande que no cabe en ninguna ciencia. No hay forma de darle un estudio. Sencillamente lo que recibimos, lo recibimos por revelación, por la iluminación del Espíritu Santo en nosotros. Tiene filosofía, teología, comparación de las regiones, tiene cultura. Y cuando hablo de que tiene cultura es por esa razón que mucha gente se confunden y caen en extremismos. ¿Sabe por qué las iglesias caen en extremismo? Porque le dan tanto peso a algo cultural. La cultura del Medio Oriente, por lo menos. La cultura judía, que no es nuestra propia cultura, no es nuestra cultura. Pero entonces, como ellos se enfocan en solamente extraer de la Biblia la cultura, le dice ahora en adelante, entonces la hermana tiene que vestirse así, tiene que ponerte esto, tiene que ponerse aquello, tiene que quitarse lo otro. Cultura. Pero el que estudia la Biblia, el que lee la Biblia y el que tiene la revelación, se da cuenta que Dios muda los tiempos, que hay que empezar a ser entendido en los tiempos y que no hay que conformarse al siglo pasado, sino que hay que renovarse por medio de la renovación de nuestra mente y de nuestro entendimiento. Es una mente muy limitada el que piense que Dios vino a establecer un estilo de vida y de cultura y una forma de vestir o de actuar. El Evangelio trasciende a cualquier tipo de cultura. Gloria a Dios. ¿Alguien dice amén? Gracias, Espíritu Santo. Entonces cada creyente debe tener conocimiento completo de la Biblia. Podemos llamarle un conocimiento funcional. Podemos llamarle el ABC de la Biblia. Podemos llamarle un conocimiento básico de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que yo le diga, le voy a predicar? Le digo, bueno, bendiciones hermano, buenas noches. Vamos a leer la palabra en Génesis 3:15. Y usted empieza a buscar dónde estará Génesis. Dios santo, Génesis. ¿Dónde que lo vi? ¿Dónde que lo vi? ¿Dónde? Padre, si usted no consigue Génesis, yo tengo que orar por usted de nuevo y hacerle la oración de fe. En serio. Porque Génesis es el primer libro de la Biblia. Pero como usted nunca se ocupa de leer la Biblia, ha sido que la tiene porque se la regalaron. A eso me refiero, que el creyente debe estar formado en esto, debe saber la palabra, o que yo un día me pare aquí y le diga, vamos a leer en Segunda de Macabeo. Y usted dice, ay padre, me estafaron, esta Biblia no tiene eso. Perdí mi plata. Pero así, en la misma forma, yo le digo algo y usted queda. Pero imagínense que alguien lo confunda y lo desvíe por no tener un conocimiento básico de lo que es la Escritura, porque toda la Escritura es útil y es inspirada por Dios y es necesaria. Pero como usted lleva esto a la ligera, yo quiero formar una gente que esté alineada en la palabra, que esté afilada en la palabra del Señor. Conocimiento funcional de la palabra. Sería trágico y aún sería vergonzoso que cualquier líder no sepa aún dónde están situados los textos bíblicos, o por lo menos los libros.
Yo recuerdo esos niños el que él decía los libros de la Biblia, chiquitico así. Y usted lo ponía y le decía del Génesis, Éxodo. Cualquiera que oye a ese niño se siente en pecado, en serio. Dice, Señor, yo soy un pecador, yo no me sé el orden de la palabra del Señor. Y usted dirá, ¿para qué eso es importante, pastor? Para tener un conocimiento básico, para tener por lo menos el conocimiento funcional de lo que es la Biblia. Y si un día a usted le toca predicar, si usted un día Dios lo llama a que dé usted un mensaje y usted no sabe hacerlo, gloria a Dios. Hay 3 etapas del conocimiento de la palabra de Dios. 3 etapas que usted tiene obligatoriamente que pasar por esas 3 etapas del conocimiento. Número uno, hay un conocimiento de revelación, hay un conocimiento de información. Esto que yo le estoy dando hoy es información. Y aunque contiene revelación, usted se está llevando hoy una información de lo que oye. La Biblia dice, leyendo lo cual podéis entender. O podría ser oyendo lo cual podéis entender. Nosotros oímos y de cual oímos entonces actuamos y tenemos una respuesta de lo que oímos. Porque somos oidores y somos hacedores de la palabra del Señor. Entonces hay 3 etapas del conocimiento de la Biblia. Número 1, ¿cuál es? Diga conmigo, información. Información. Número 2, revelación, conocimiento de revelación. Y número 3, un conocimiento de transformación. Ahora bien, ¿cuál es este primer punto que le hablé? Isaías capítulo 28, verso 10. Esto es lo primero que le pasa a muchos creyentes, mucha gente. Ahí está el profeta Isaías diciendo, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, allí y otro poquito allá. Dice, estoy leyendo aquí, pero no me cuadra esto. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Cómo puede entrar un camello en el ojo de una aguja? Y ahí el río, bueno, y entonces usted dice, yo no entiendo. Y lo vuelve a leer. Y lo vuelve a leer. Señor, voy a leerlo otra vez. Y vuelve a leerlo. Línea tras línea. Mandamiento tras mandamiento. Renglón tras renglón. Línea sobre línea. O le puede pasar que lo leyó, no lo entendió porque las palabras que estaban allí no las entendía. Pero luego yo en una predicación mencioné el texto bíblico y hablé acerca de esto. Y usted dijo, ya, lo agarré. Esto que leí es por esto y por aquello. Lo aprendí. Se llama información. Cualquiera que está nuevo en la Biblia, usted se va a reír por esto, pero esto pasó de verdad. Alguien que estaba muy nuevo y entonces empezó a comerse la Biblia, a leer la Biblia. Nunca había leído la Biblia. Y entonces leyó el Antiguo Testamento y empezó a ver lo de la circuncisión. Y empezó a orar duro en la iglesia. Circuncídame, Señor, circuncídame. Claro, los que se rieron entendieron. Los que no, tienen que pedir revelación o información. Claro, después le llamaron, hermano, no pida eso, ven acá. Y le explicaron. Pero esto sucede porque la gente en primera línea o en primer lugar, dice la palabra noche y mañana. Isaías decía, bueno, estoy aquí leyendo, estoy tratando. Leo este mandamiento, hay cosas que son muy duras. Cuando leí eso dije, no entiendo, explíquenme esto porque no entiendo, esto es muy serio. Entonces alguien se sentó conmigo y me dijo, no, mira, esto no es así. Cuando tú vas a mirar algo así,
y te quedas mirándolo, entonces tienes que apartarlo. Eso es sacar el ojo. No tengo que sacármelo físicamente, no, habla en un sentido figurado. Cuando vayas a agarrar algo y quieres agarrar algo que no es tuyo, te acuerdes y quites la mano. Eso es cortar la mano. Pero créame que a veces hay que leer una y otra vez el mismo texto y decirle: Señor, no entiendo, explícamelo, revélamelo. Por eso entonces él decía un poquito aquí, un poquito allá, línea tras línea. Yo le doy un consejo a toda esta iglesia: no se frustren si al principio de la búsqueda de la lectura bíblica usted no recibe la revelación por estudiar las Sagradas Escrituras. Otra de las cosas que yo entiendo, y escúchame cómo pasa, cuando yo leo la Biblia, en mí hay fortalezas mentales que tienen que ser derribadas con la palabra de Dios. Por esa razón yo tengo que leer mi Biblia. Tengo que meterme con ese libro, porque mientras yo leo mi Biblia y empiezo a leer, empiezo a ver, empiezo a recibir la palabra, fortalezas mentales de mi vida empiezan a caer. Argumentos que tenía empiezan a ser debilitados. Actitudes y formas mías empiezan a ser sometidos y llevados al conocimiento de Cristo y a la obediencia absoluta de su palabra. Pero eso pasa si yo empiezo a tener una vida devocional con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Recuerde que hay muchas fortalezas mentales en nosotros, que hay que destruirlas con las mismas palabras. Y esto va a pasar antes. La revelación no va a llegar si primero no se destruyen esas fortalezas y esos argumentos mentales. ¿A cuánto le pasa que cuando leen la Biblia a veces se sienten quebrantados? O no quebrantados de salud, sino se quebrantan en su corazón. Sienten que la palabra los va a quebrantar en el espíritu. Entonces el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo que si quiere ser un buen obrero y aprobado, tiene que estudiar la palabra y tiene que aprender a manejar la palabra. Son dos cosas diferentes. Usted aprende a estudiarla, pero usted tiene que aprender a manejarla para usted. No manejarla en el mal sentido, sino manejarla para bien, claro. Usted tiene que manejar la palabra. Recuerde que la palabra es una espada de doble filo. Por cierto, la espada del Espíritu. Y quiero decirle esto: hay una forma correcta de manejar la palabra y hay otra forma incorrecta. Yo puedo convertirme en un juez, en un verdugo de la palabra, que en vez de usarla, que usa la palabra de verdad, entonces yo uso la palabra con otra finalidad. La espada puede usarse o para defenderse o para atacar. Usted tiene que aprender a manejarla para su vida, a manejarla de forma correcta. ¿Por qué razón? Porque con la misma palabra que tú estudias y lees, con esa palabra tú puedes ayudar personas o puedes dañar personas. La misma palabra. Yo he visto casos de personas que con la misma Biblia que ellos son bendecidos, entonces agarran esa Biblia y la usan para causar duda entre la gente, entre los creyentes. Para crear lagunas de confusión, lagunas de intriga. Otra razón por la cual se usa
incorrectamente la palabra nunca puede ser usada para contienda, para discusión y menos para pleitos. No, que nos vamos a reunir aquí, nos vamos a echar el cuchillo todito aquí y aquí va a haber sangre si no nos ponemos de acuerdo. Porque vamos a hablar de los criterios de nosotros. Le aseguro algo, el mismo diablo se aparece ahí con una Biblia también, a pelear y echarse cuchillo. Entonces, cuando alguien venga y quiera contenderle y decirle cuánta cosa, usted diga, hermano o hermana, lo siento, yo no voy a discutir. Porque la palabra Dios no nos la dio para disolución, sino para edificación. Ahora que usted se reúna para la edificación, he visto casos donde estudios bíblicos que se dan, la gente sale molesta. Llegaron libres y salieron endemoniados. No, que yo no estoy de acuerdo y gran discusión y todo aquello por la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay que agarrar la Biblia y darle el uso correcto que la Biblia y la palabra tiene. Para bendición, para edificación, para redarguir, para instruir, para enseñar. Otros usan la palabra para meter miedo. Son unos especialistas, son terroristas con Biblia en mano. Lo he visto hablar. Se le pone una nube negra encima. Todo se pone tenebroso. No hay salvación y esperanza para nadie. Todo el mundo se pierde y se va al infierno. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Qué delicada entonces la responsabilidad que tenemos nosotros como ministros de la palabra. Por eso, escúcheme bien, un estudio cuidadoso de la palabra nos librará de errores doctrinales y de caer en posiciones extremistas que traen confusión y división a la iglesia del Señor Jesucristo. Toda posición radical y extremista está fuera del contexto de lo que mi Señor nos enseñó. Solamente observe la vida de mi Señor Jesús, que no andaba imponiéndole a la gente, diciendo, tienen que comer esto y no tienen que comer aquello. Tienen que ponerse esto y tienen que... Lo más duro que Jesús le dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio, le dijo, vete mujer, anda y no peques más. No sigas pecando. Ni siquiera se lo impuso, sino que como un consejo de amor y una sugerencia. Pero nosotros tenemos que ocuparnos en edificar nuestras vidas para que podamos tener una enseñanza equilibrada. Si usted se da cuenta, lo más fácil que hay en la iglesia es a veces caer en errores doctrinales. Errores que muchas veces son justificados por cosas que yo quiero que la Biblia diga. Una de las cosas que quiero que sepa es que nunca la palabra de Dios fue dada para que tuviera una interpretación privada, que fuera de uso exclusivo de uno solo. Sino que la palabra de Dios es expuesta públicamente para que públicamente la palabra sea sometida a un juicio, en el sentido de que haya un balance y que la gente pueda decir, es palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir aleluya? Termino. Tenemos entonces la responsabilidad de ministrar bien la palabra de Dios.
por no tener una disciplina y una constancia, mucha gente no sabe qué tiene y qué debe hacer. Por eso entonces necesitaban a alguien que le dijera: ustedes no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Y eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que la misma palabra de Dios nos va a corregir a nosotros actitudes, formas, y aún nuestro estilo de vida va a ser moldeado de acuerdo a la palabra de Dios. No porque un hombre se lo imponga, sino porque el mismo Espíritu Santo le revele la palabra de lo que usted debe y no debe hacer. Esa es la mayor evidencia de que la palabra contiene un poder sobrenatural para transformarnos, que es la tercera etapa de lo que es el conocimiento de la Biblia. Le dije que el conocimiento de la Biblia se puede mirar, se puede ver de tres formas o de tres etapas. Número 1, información. Número 2, revelación. Y número 3, transformación. Cuando usted entiende que la palabra de Dios lo cambió, lo transformó, la palabra de Dios le dio otra manera de hablar, de expresarse. Ya usted no saca de su boca palabras corrompidas, porque usted entendió que la Biblia dice que no hay que hablar palabras corruptas o corrompidas. No hay mejor cosa que ser transformados por la palabra. No hay mejor cosa que tener la experiencia que la palabra de Dios te ha ido cambiando, te ha ido moldeando, te ha ido haciéndote una nueva persona y una nueva criatura en Dios. Y bien, yo quiero que usted pueda observar en la Biblia que en la Biblia, la palabra de Dios, están contenidas todas las bondades, toda la grandeza, toda la misericordia y el amor de Dios está revelado en este libro. Dice la Biblia: mas muestra su amor Dios para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué haces con lo que no entiendes ahora? Levánteme la mano los que han leído en la Biblia algo y no lo han entendido, sinceramente. Hasta yo pensaba que era el único. Lo único que me ocupo y me pego: Señor, quiero entenderlo. Quiero entenderlo. Quiero que me lo reveles. Cuando usted no entienda algo, no se frustre. Déjelo tranquilo. Déjelo ahí. Eso no se va a ir de ahí. En el momento que usted menos piensa, viene el Espíritu Santo y ¡fum!, le revela lo que usted no entendía de las Escrituras. Y termino diciéndole: para ti, este libro es el manual de vida. El manual que cada aparato, que cada artefacto tiene. Un equipo de sonido tiene un manual de cómo funciona. Tiene todas las partes del equipo. Y te dice: advertencia, si no lee el manual y lo daña, no hay garantía. Usted dice: no lo voy a leer porque está en inglés y está en chino. Ah, qué fastidio. Yo lo sé instalar. Y entonces usted saca el equipo, caen como 15 tornillitos con plastiquitos y cosas. Y usted dice: esto vino de sobra. Voy a guardarlo aquí en un lugar. Después usted le puso el cable. Oye, pero no prende, vale. Y usted finalmente termina revisando el manual. El manual que usted necesita para dirigir su vida y no dañarla se llama la Biblia.